el Evangelio de Marcos. Estamos hoy terminando el capítulo 11. Entonces, yo quería invitarles a poder hacer un tour por lo que ha sido el Evangelio de Marcos, para poder entender bien lo que es el episodio del Evangelio de Marcos que vamos a ver hoy. Entonces, no sé si allá Belén tiene cuando quieras manda la primera nomás. Cuando uno va ahí al Evangelio de Marcos, uno ya empieza viendo distintos episodios. Yo seleccioné algunos episodios nada más del libro de Marcos, pero como yo soy docente, le voy a poner un ejercicio, una actividad para hacer, ¿sí? Que es, vamos a descubrir un común denominador, no es matemática esto, pero bueno, que van a tener todos estos episodios que yo seleccioné. ¿Ah? Y puedo mandar a cualquiera. No, eso no lo voy a hacer porque me van a agarrar y me van a apedrear. Pero, sino que la idea es, les invito a hacer ese ejercicio desde ahí donde están sentados y poder ir viendo cuál será el hilo conductor, ¿sí? ¿Qué será que estos episodios tienen en común? ¿Sí? Cuando uno empieza el Evangelio de Marcos, uno de los primeros episodios que está es el bautismo de Jesús. Y todos los evangelios en realidad hablan acerca de aquel que fue quien introdujo a Jesús como el Mesías, o sea, Juan el Bautista. Entonces, ahí en Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8 dice, Juan el Bautista predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, los he bautizado con agua, pero él, ese que viene detrás de mí, decía Juan el Bautista, él los bautizará con Espíritu Santo. Entonces, ahí lo que vemos es que ese personaje bíblico, que el pueblo consideraba un profeta, y que nosotros sabemos que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, cuando uno lee cuál es la función de él en los evangelios, es introducir a Jesús. Y cuando introduce a Jesús al pueblo, es el heraldo, es el enviado, ¿sí? Dice estas palabras de él, ¿no? Viene tras mí el que es más poderoso que yo, ¿sí? Que tiene más autoridad que yo, que es superior a mí. Y aparte, dice al final, él los bautizará con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Seguimos avanzando y hacemos un nuevo clic, ¿sí? Y ahí empieza Marcos, que es un evangelio que es muy dinámico. ¿Se acuerdan que hemos hablado que es un evangelio que va episodio tras episodio hablando de distintas cosas que hace el Señor Jesús? Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28 dice, en aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad. Sí, era la costumbre que en las sinagogas los rabinos, sí, las autoridades de la sinagoga le daban a alguien para que tuviera una lectura. Y llegados los 30 años, Jesús fue a la sinagoga y le dieron a él para leer, sí, el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús abrió su boca y empezó a leer y empezó a explicar lo que decía ahí, sucedió esto. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras. ¿Por qué? Pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y después viene otro episodio que dice enseguida, y había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Y Marcos presenta distintos episodios donde Jesús se enfrenta a distintos demonios y donde Jesús muestra lo que es su autoridad sobre el mundo espiritual. Si hago otro clic por ahí, dice que después que Jesús sanó a este hombre, o sea, echó a ese demonio de ese hombre que tenía un espíritu inmundo, dice 1.27 de Marcos, todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto?
¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y le obedecen? De a poquito ahí vamos viendo que Marcos va detallando y poniendo énfasis en una característica de Jesús. Este Jesús que estaba ahí no era un maestro más, no era alguien con poder, ¿sí? Era más que un profeta. Y Juan el Bautista lo había presentado como aún mayor que él, que era el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Seguimos avanzando en el Evangelio de Marcos y llegamos a este episodio que viene a continuación, que todos nos acordamos, donde los amigos llevan a su amigo paralítico, hacen un agujero en el techo, lo bajan. Entonces el Señor le dice, sí, a ese paralítico tus pecados te son perdonados. Pero el Señor ahí, que muestra su deidad también, saben lo que estaba pasando en las cabecitas de los que estaban allí, que la gente que veía y escuchó que Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y aparte en la Biblia dice que el único que puede perdonar pecados es Dios, el único que tiene autoridad para perdonar pecados es Dios. Y este que estaba ahí, este Jesús, le había dicho que tus pecados te son perdonados. Jesús mostró, avanzó en lo que él estaba mostrando sobre sus credenciales de quién era, y le dice, bueno, para que vean que es realmente verdad lo que estoy haciendo, porque tal vez puede ser muy sencillo decirle tus pecados te son perdonados, pero no hay una evidencia física, material de eso. Voy a hacer algo que todos ustedes puedan darse cuenta, puedan tener una evidencia tangible de quién soy. Y le dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra. Y esa palabra potestad quiere decir autoridad. ¿Sí? Para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, toma tu lecho y anda. Y lo sanó. ¿Cuál era el objetivo de eso? Mostrar que Jesús realmente tenía autoridad para perdonar pecados. ¿Por qué? Y es fácil. Si solo Dios puede perdonar pecados y Jesús perdona pecados, por lo tanto, Jesús y Dios son el mismo. Jesús es Dios hecho hombre. Seguimos avanzando en el Evangelio de Marcos y vemos que viene todos estos episodios acerca de el sábado. Y esta discusión sobre el día de reposo. Y esta discusión que hemos visto varias veces donde los religiosos de aquella época, los maestros de la Biblia de aquella época, habían llevado a inventar una cantidad de leyes, de reglas, y ese día que Dios había dicho que era un día para dedicarle a Él, le habían agregado una cantidad de leyes ridículas que prácticamente, ¿sí?, esclavizaban a la gente. Y ahí en Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28 dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Por eso puede sanar a un hombre que tiene la mano seca, lo puede sanar un día sábado, porque es más importante. Y no es cualquiera el que está sanando, es el Hijo del Hombre. Y ese era el nombre que Jesús usaba cuando hacía referencia de sí mismo para identificarse con la humanidad y mostrando que no era solamente hombre, sino que era Dios hecho hombre. ¿Y por qué podía hacer ese milagro un sábado? Porque en el Antiguo Testamento Jehová Dios había creado el sábado, pero Jesús, si es Señor del sábado, es igual a Dios. Tiene la misma autoridad. ¿Van atando cabos? ¿Vieron que yo voy siempre con lo mismo? Y doy vuelta sobre un aspecto, una cualidad, una característica de Jesús. Seguimos avanzando entonces. Sigue Marcos en esa dinámica que tiene Marcos, un poquito más ágil de lo que yo voy, porque voy medio como en cámara lenta, me parece. Pero quiero que tal vez aquellos que no están tan familiarizados con el Evangelio, que no tienen tanto de la Biblia, puedan entender. ¿Sí? Porque eso es lo importante. Nosotros acá en la iglesia hacemos un estudio sistemático de la Biblia
porque Dios se revela a través de su palabra. Y necesitamos, y Dios nos dio inteligencia para poder conocerlo. Por supuesto que no depende solo de nuestra inteligencia, sino que es el Espíritu Santo, dice Jesús, el que nos abre el entendimiento espiritual para reconocer las verdades espirituales. Y no solo entenderlas a nivel de inteligencia humana. ¿Sí? Como se estudia, por ejemplo, las parábolas en el liceo, la parábola de Jesús. Y se hace un estudio en el liceo, en humanístico, se hacía de la parábola de Jesús. Pero se dice cualquier barbaridad, porque solo se estudia a nivel literario, como un recurso literario. Cuando uno lee la Biblia, va leyendo en forma sistemática cómo Dios se va revelando y se va presentando a sí mismo. Uno va descubriendo quién es Jesús. Como acá. Otro episodio fue cuando estaban en una tormenta tremenda, todos muriéndose en el bote, muertos de miedo, y allí estaba Jesús durmiendo en una esquina del bote. ¿No? Y ellos dicen, pero Señor, nos ahogamos, ¿cómo puede dormir? Y él dice, hombre de poca fe, ¿no? Y después que él se para en el bote, habla al mar, habla al viento, ellos dicen, para un poquito. Ya esto es algo tremendo porque no conocemos a nadie que pueda hacer esto que no sea Dios. Este episodio de alguien que domine la creación, la naturaleza, que la naturaleza le obedezca, alguien que solo con su palabra diga y la naturaleza obedezca, eso nos hace acordar al libro de Génesis. Eso nos hace acordar a cuando la Biblia dice en Génesis, y Dios dijo, sea las plantas, y fueron las plantas. Sea el agua, y fue el agua. Y ahí dicen ellos, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿De dónde saca autoridad para esto? Porque solo Dios puede hacer esto. Entonces, si Dios en el Antiguo Testamento tenía la autoridad, Dios creador, y Jesús hace lo mismo que ese Dios con la misma autoridad, entonces hay una semejanza entre el Jesús que hace esos milagros y el Dios del Antiguo Testamento. Y la autoridad de este Jesús la tiene y le hace caso a la creación porque esa autoridad viene de Dios. Uno podía ir razonando y, ¿saben? La gente veía eso y cualquiera que seguía, aparte, los milagros de Jesús, no había redes sociales, pero corrían como pólvora y la gente se enteraba de los milagros del Señor y podían ir entendiendo quién era ese Jesús y el nombre de quién y con qué autoridad hacía los milagros. Seguimos avanzando y hay otro episodio donde dice, agarró a sus discípulos, los puso de a dos y le dijo, vayan. Y ahí dice, le dio poder, y esa palabra poder quiere decir autoridad, sobre los espíritus inmundos. O sea que Jesús dijo, yo les doy poder sobre los mismos demonios. ¿Y quién es el único que tiene poder sobre los demonios? ¿De dónde sacó esa autoridad? Jesús, del Padre. Entonces, ahí los discípulos podían, cuando se enfrentaban a un demonio, no era en el nombre de ellos, porque así le fue cuando quisieron después un día echar afuera el demonio, ¿sí? al hijo de una persona, y hicieron todos los intentos y no pudieron. ¿Por qué? Porque la autoridad no venía de un hombre común y corriente, sino la autoridad venía de Jesús. Y la autoridad de Jesús era dada por el Padre. Y así vamos de a poquito llegando a este episodio de Marcos, capítulo 11. Y ahí nos acercamos. Y saben, los jefes religiosos, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, el pueblo,
No había nadie en Israel que no hubiera visto esos milagros. Y llegamos a este episodio. Ahí la figura de Jesús en un pollino, Jesús en un burrito. Nos hace acordar al Domingo de Ramos, la última semana, la entrada a Jerusalén. Y ahí había miles de peregrinos, miles de judíos que año a año venían a Jerusalén. Y por lo tanto, cada año venían a Jerusalén y muchos de ellos ya estaban familiarizados con quién era ese Jesús. Por lo tanto, escuchaban a Jesús. Pero antes de llegar a eso, vemos ahí en el principio del capítulo 11, cuando todo el pueblo le dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y está el episodio ese donde los religiosos le dicen a Jesús, dile a esta gente que se calle, que deje de decir Hosana, o sea, el Salvador viene, Jesús salva. Y Jesús le dice, si ellos se callaran, las piedras proclamarían quién soy. Y sigue más adelante, y acá nos estamos acercando cada vez más. Porque aparte, tenemos que ver a los personajes que acá entran. ¿Vieron? El que está con el cosito. ¿Sí? Está Jesús. ¿Dónde está Jesús? En el templo. Y es el episodio donde Jesús va al templo en la última semana de Jesús, semana de la Pascua, semana en que Jesús va a ir a la cruz. ¿Sí? Y el día lunes sucede eso. Jesús va al templo y entra al templo, ve cómo estaba el templo, que lo habían transformado en una cueva de ladrones. Era, como creo que fue Eduardo, no me acuerdo quién, explicó todos los negocios que tenían los religiosos de aquella época. Era realmente un mercado tremendo, un negocio redondo. Estafaban a la gente que venía de kilómetros y kilómetros a comprar, porque no iban a traer el corderito de 1000 kilómetros. Los estafaban. Y aquello era, la gente venía al templo a buscar a Dios y se iba totalmente vacío. Un ejemplo de esto es aquel etíope en el libro de Hechos que vuelve a Etiopía y Dios le manda a Felipe para que vaya a hablar con él. Y cuando lo encuentra le dice, mira, estuve en Jerusalén y sigo leyendo la Biblia porque no hubo nadie que me pudiera explicar. Jesús entró al templo y los corrió a todos, los echó. Y ahí estaban los jefes religiosos. ¿Y de dónde sacaba la autoridad para hacer eso? Y estaban furiosos. Porque aparte, cada vez que Jesús abría la boca, los dejaba en evidencia. Cada vez que Jesús abría la boca, mostraba que aquellos que tenían que ser los maestros, que aquellos que tenían que ser los que iluminaban al pueblo y tenían que decirle a la gente, a ver gente, muchachos, gloria a Dios, aleluya, hosana, sí, este Jesús es el Mesías, el que estábamos esperando. Al revés, aquellos que conocían la Biblia de memoria estaban tan ciegos y estaban tan metidos en su religión que rechazaban a Jesús. Y Jesús cada vez que hablaba o cada vez que se enfrentaba con ellos, los dejaba en evidencia. Y entonces cuando uno va leyendo ahí, va viendo que decidieron, tenemos que librarnos de Jesús. Tenemos que eliminarnos. Es una amenaza terrible. Pero no solo eso, sino que los grupos religiosos que se odiaban entre ellos, es como pasa en la política, a veces vieron las famosas coaliciones y todas esas cosas, que no se bancan entre ellos, pero se juntan para derrotar a alguien. Bueno, esto es igual. ¿Se juntaron para qué? Para derrotar a Jesús. Y dice, no está escrito, dijo Jesús, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones, y los corrió a todos. Sigue avanzando, y ahí tenemos hasta que llegamos al día miércoles. Seguimos avanzando porque el reloj también avanza y llegamos al episodio de hoy. Miren, 15 minutos estuve haciendo esto entre ustedes, pero es importante hacerlo. ¿Por qué?
porque para entender la trascendencia y la importancia de este nuevo encuentro que va a tener Jesús con los jefes religiosos de aquella época, entender el contexto en el que se da. ¿Sí? Bien, pero antes de leer Marcos capítulo 11, versículo 27, ¿qué tienen en común todos estos episodios? No piense que me olvidé. Me acordé. A ver, ¿qué columna saca 12 o 10? Porque ahora vieron que las notas. A ver, ¿quién se anima a decir? ¿Cuál es el común denominador? ¿Qué palabra fue la que usé muchas veces? Autoridad. ¿De quién? Muy bien, good job. Sí, buen trabajo. ¿Sí? ¿De quién? Autoridad de Dios. ¿Y de quién más? De Jesús. Todos los episodios, a ver, ¿es muy difícil entenderlos? No. Es muy difícil darse cuenta que en cada uno de esos episodios lo que apuntan y queda súper claro que ese Jesús venía de Dios y que todo lo que él hacía, solo Dios puede hacerlo con su autoridad. Por lo tanto, él y Dios son uno. No, no era difícil. Pero miren, cuando uno endurece su corazón, cuando uno viene a las reuniones solo para venir a las reuniones, cuando uno se acerca a Dios solo por obtener algún beneficio, para conseguir algo de Dios tipo delivery, tipo como si Dios fuera una puerta de emergencia de un hospital, como que solo vengo a Dios porque estoy en la mala y mientras esté en la mala, porque no tengo trabajo, porque tengo una enfermedad, porque me peleé, porque me divorcié, porque me pasó tal cosa, o porque necesito tal cosa, entonces ya he golpeado muchas puertas y bueno, ya que se he golpeado 300, esta también la voy a golpear como una puerta más. Pero mi interés es satisfacer mi necesidad nada más y no me interesa para nada a Dios. Cuando yo me acerco de esa manera a Dios, me pasa lo que le pasaba a esta gente que vemos en este episodio. Miren lo que dice. 11:27. Volvieron entonces a Jerusalén. ¿Quiénes volvieron entonces a Jerusalén? Jesús y los discípulos. Dice, y andando él, ¿quién es él? Jesús, por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ahora, Jesús no andaba en el templo de turista. No andaba como tú y yo, si el templo existiera, podríamos ir al templo en Jerusalén y mirar, ¿no? Como cuando uno entra de repente a una iglesia católica, ¿no? A ver, o a un lugar, a ver, mira, qué bueno está aquello. Jesús iba desde chiquito al templo. ¿Qué andaba haciendo Jesús en el templo? ¿Qué hacía Jesús en el templo? Aprovechaba el tiempo para enseñarle a la gente, sí, las verdades de Dios. Para dejar en evidencia que el sistema religioso de ese momento realmente estaba lejísimo y que estaban equivocados. Y que él era el cumplimiento de la profecía. Y mientras Jesús estaba ahí enseñando, uno no lo dice acá, pero uno se puede imaginar que tal vez año a año Jesús tenía como un lugar del templo donde la gente sabía que iba a encontrar a Jesús ahí, que en Semana Santa Jesús iba a estar ahí. Entonces iban a escucharlo, aparecen en patota. Es como un asalto, es como una emboscada. ¿Y en qué consiste esta emboscada? En lo siguiente, dice, vinieron a él los principales sacerdotes. Y cuando dice los principales sacerdotes, ¿saben quiénes son? Es el sumo sacerdote, más el sacerdote del año anterior, más los otros sacerdotes de manos derecha del sumo sacerdote de ahí. O sea, vino toda la pesada, podríamos decir, de los sacerdotes. Después dice, ¿quiénes más? Los escribas. ¿Y quiénes más? Y los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Son los jefes. O sea, vino todo el Sanedrín. Y aquí habían fariseos,
¿sí? Y habían de los otros partidos políticos y religiosos que se habían juntado para ir a ver si podían encontrar algo que a Jesús le hiciera pisarse el palito. Porque si uno va para atrás, ellos habían propuesto en su corazón, no como Daniel, sino habían propuesto en su corazón eliminar a Jesús. Pero no encontraban cómo. Porque el pueblo, aunque muchos no se arrepentían, pero sí se daban cuenta que Jesús enseñaba con autoridad, que Jesús era distinto, muchos también creían. Entonces tenían que moverse con cautela. Y llegaron y le dijeron a Jesús, imagínense, ¿no? Llegan, ahí la gente, me imagino cuando ellos llegan, los que estaban al lado de Jesús, se abrieron para el costado. ¿Se imaginan conmigo? ¿Viajaron? ¿Ya están allá en el templo? Y ahí llegaron. Ellos con toda la indumentaria, esa que estaba por allí, miren la imagen, ¿sí? Ahí llegaron y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y cuando dice estas cosas, son todas esas cosas que hablamos, en especial lo de echar fuera a todos en el templo, ¿sí? Y decir, ¿no? Echar fuera a todos en el templo y decir que Él era el Señor del sábado, y todas estas cosas que habíamos dicho. Y dice, 1, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? 2 preguntas. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te autorizó a hacer esto? ¿Ellos podían hacer esa pregunta? Sí, podían hacer esa pregunta. ¿Saben por qué sí podían hacer esa pregunta? Porque era la autoridad religiosa que había en Israel. ¿No? En realidad, cualquier persona que quisiera hacer alguna tarea religiosa en Israel, ¿sí? Tenía que tener la autorización de ellos. Pero cuando era alguien igual o inferior a ellos. Por eso vienen a Jesús preguntándole, ¿con qué autorización estás haciendo esto? ¿Quién te dejó hacer esto? Ahora, miren lo que le responde Jesús. Jesús respondiendo les dijo, bien, a ver, les haré yo también una pregunta a ustedes. Respóndanme. Y si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. A ver, escúchenme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Si ustedes responden, yo les respondo. ¿Con qué autoridad y quién me autoriza a hacer esto? Entonces, ellos discutían entre sí. Ustedes imagínense. Ellos llegaron allí. Todo el mundo se abrió. Jesús le dice, bueno, si ustedes me responden esta pregunta, ¿sí? Yo le contesto las 2 que ustedes me hicieron. Ellos eran la autoridad que había ahí. Eran los referentes del pueblo. ¿Y qué hicieron? No sé cómo se habrán organizado. No sé cuántos eran tampoco. Pero enseguida hicieron trabajo en equipo. Dijeron, vengan. Caifás, Anás, vengan. ¿Qué contestamos? Eso hicieron. ¿Sí? Toda la demás gente se quedó ahí esperando la respuesta. ¿Qué contestamos? Tenemos que tener cuidado, porque según lo que contestemos es cómo vamos a quedar parados nosotros y la reacción del pueblo. Y según cómo y qué contestemos, va a ser cómo va a quedar parado Jesús. Nosotros queremos que Él responda de tal manera que lo podamos apresar y lo podamos culpar. Pero si nosotros respondemos mal, en vez de ser nosotros los cazadores, vamos a ser los cazados. Entonces discutían, si decimos que el bautismo de Juan el Bautista era del cielo, nos va a decir,
¿Por qué pues no le creyeron? Es lógico, ¿no? Dice, y si le decimos que el bautismo, el bautismo de Juan el Bautista era de los hombres, era algo que no era de Dios, ¿sí? ¿Dónde está? A ver. Y si decimos de los hombres, y sigue puntos suspensivos, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Terrible mentira, ¿no? Pero aparte, ¿cómo quedaron? Acá dice, como uno ignorante, delante de todos, humillados, pero saben que esa no era la intención del Señor, pero quedaron así, pero yo quiero que ustedes se den cuenta que ellos estuvieron dispuestos a pagar este altísimo precio de humillarse hasta lo máximo que se pudieran humillar, porque estos son los que se paraban en la esquina, ¿no? Se golpeaban el pecho y decían, gracias que no soy como estos pecadores. Y les decían que todos los demás eran unos perros, los que eran gentiles y los otros eran del vulgo. Y como criticaron a los apóstoles, que los despreciaban, son del vulgo y sin pocas letras, unos ignorantes. Y ellos le dicen, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Bien, entrando en el episodio, ¿no? en este capítulo. A un clic por ahí. Porque vamos a concentrarnos en esa pregunta que el Señor le hace. ¿Saben qué? No lo voy a hacer, podría hacerlo, tengo los pasajes si quieren, pero el Señor Jesús usó muchas veces esta estrategia. Venían, lo confrontaban con una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, y el Señor devolvía con una pregunta. ¿Con qué intención? Con la intención de hacerlo reflexionar. Y saben, una primera enseñanza que podemos sacar muchísima, pero que yo quiero mostrar acá. ¿El Señor conocía las intenciones del corazón de esta gente? ¿Sí o no? ¿Las intenciones eran buenas? ¿Se acercaron a Jesús para saber realmente con qué autoridad y aprender y poder decir, qué bueno, yo quiero eso? No. Por eso hoy decía, ¿con cuál intención te estás acercando? ¿Con qué intención viniste acá? Realmente, cuando uno se acerca al Señor con un corazón humillado, queriendo aprender, el Señor siempre te va a responder. Es lo que dice Jeremías. Cuando el Señor le habla al pueblo de Israel, dice, ustedes, aunque hicieron cualquier cosa y van a ser llevados cautivos, si se arrepienten y claman a mí y vienen a mí con un corazón arrepentido, yo los voy a escuchar. Porque ese es Dios. Dios es maravilloso. Dios es tan distinto a ti y a mí. Uno es rencoroso. El que me la hace, me la paga, decimos nosotros. Pero Dios es tan distinto, tan amoroso, tan bondadoso, clemente, tardo para la ira, misericordioso, que Dios, aunque es santo, justo, y es terrible cosa caer en manos del Dios vivo, Él, cuando uno se arrepiente y va a Él con un corazón humillado y necesitado y clamando a Él, el Señor te levanta, como el alfarero al barro, y te reconstruye, y te arma de nuevo, y te da una nueva oportunidad. Y cuando llegas a Él con muchas preguntas y pocas respuestas, Él te da las respuestas necesarias, las que tú tienes que tener para poder levantarte y seguir adelante. Espero que cada uno de nosotros esté buscando al Señor de esta manera y no de una manera mecánica, religiosa. ¿Saben que es bueno? A veces uno viene a la reunión mecánicamente, por inercia. Va como tipo oveja. ¿Qué hago los sábados de noche, los domingos de noche? Vengo a la reunión. Pero qué distinto es cuando uno viene a la reunión
Y le dice al Señor antes, no importa quién hable. Habla Jorge, qué de menos. Pero si tú hablaste por un burro, en los tiempos del Antiguo Testamento también puedes hablar por Jorge. Porque lo que se presenta allí no es palabra de Jorge, es palabra de Dios. Y el que habla es Dios. Ahora, Jesús con esta gente que venía con malas intenciones, se ve la misericordia del Señor. Porque esta pregunta que Jesús les hace, que les devuelve, es también dándoles una nueva oportunidad. Para que ellos, cuando se pongan a buscar la respuesta, tengan la oportunidad de darse cuenta que ¿qué? Que están equivocados. ¿Saben? Es tristísimo. Esta es la última vez que el Señor se enfrenta con los jefes religiosos. Es la última vez que el Señor tiene este tipo de enfrentamiento y le da una oportunidad hasta después de la resurrección. Y yo digo, qué tremendo cuando uno no aprovecha las oportunidades que Dios te da para encontrarte con Él. Y hay veces que uno endurece el corazón y no quiere creer, porque a ellos ¿qué les pasaba? El orgullo de ellos hacía que no quisieran aceptar que el que mandaba y el que tenía razón era ¿quién? Dios. Y miren, yo anotaba más adelante por acá, mi orgullo, mi soberbia, muchas veces no me deja reconocer que estoy equivocado, que Dios tiene razón, que todo lo que yo creía saber no sirve de nada. Mi experiencia, mis buenas obras, mis buenas intenciones, mis abstinencias, cosas que yo tal vez hice o no hice porque quería ser una buena persona, mis estudios, mi conocimiento de la Biblia, ¿sí? No sirve de nada para encontrar el favor de Dios. Que tal vez he vivido toda mi vida equivocado. Y a veces uno no quiere reconocer eso. Más todavía cuando uno de repente se acerca a Dios o empieza a escuchar de Dios cuando ya tiene una trayectoria de vida. Y uno llega al Señor ya con unos cuantos años arriba. ¿No? Yo a veces hablo con algunas personas mayores y me dicen, mira, está todo bien, yo tendré años, pero me decían antes, porque ahora ya tengo un poco también, me decían, pero a ti te falta experiencia. Y como era como que esa experiencia te daba una sabiduría y saben que muchas veces la experiencia que uno tiene es un obstáculo para llegar a Dios. Porque uno tiene que aprender y humillarse delante de Dios y saber de que todo eso que a veces yo creo, todo eso que yo he construido o esas ideas mías no sirven de nada y se transforman en un obstáculo. Me acordaba, hay un ejemplo en la Biblia que está en el libro en Hechos, cuando el apóstol Pablo cuenta que él, antes de convertirse, vivió muchos años pensando que realmente estaba sirviendo a Dios. Y cuando perseguía a los cristianos y los hacía blasfemar y los obligaba o quería obligarlos a negar a Cristo, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Hasta que un día se encontró ¿con quién? Con Jesucristo, Hechos capítulo 9. Y el Señor le dice, Pablo, dura cosa es dar puntapiés contra el clavo. Y el Señor y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy a quien tú persigues. Entonces, esa es una de las cosas que uno aprende acá. Estos jefes religiosos vinieron a Jesús solamente para buscar poder encontrarle algo para acusarlo. Y Jesús les da una nueva oportunidad, como la que te está dando hoy. ¿Cuánto has escuchado del Evangelio? ¿Cuántas veces has escuchado hablar de Jesús? Pero, y tal vez aún no has entregado tu vida a Cristo. Que no te pase como aquel joven que vino al Señor y le dijo, ¿se acuerdan que también lo dije en la última predicación?
¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer y él dijo, como no, lo que el Señor le dijo no coincidía con lo que él pensaba, dijo, no, yo no quiero esto. Y se fue triste. Y ahora está en la condenación. Qué tremendo que es eso. ¿Saben cuántas personas vienen, se sientan acá, escuchan mucho tiempo? ¿Cuántos hijos de creyentes desde chiquito vienen a las reuniones, escuchan hablar, pero nunca creyeron? Como esta gente. Los jefes religiosos tenían toda la evidencia para darse cuenta que la autoridad de Cristo venía de Dios y que tenían que humillarse y reconocer que ahí estaba el Salvador. Y prefirieron morir en su orgullo antes de aceptar a Jesús como el Salvador. Pero también pensaba en... Bueno, después les digo lo otro que pensaba. Entonces, dice por ahí, un clic. Le haré una pregunta. Si ustedes me responden, yo le diré con qué autoridad hago. El bautismo de Juan, ¿procedía del cielo o de los hombres? Y ahí empezaron a razonar ellos, ¿no? ¿Y qué decía Juan el Bautista de Jesús? En esto pensaron ellos. Miren, ¿sí? Pensaron en esto. En aquel tiempo, Juan, capítulo 1, versículo 29, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo Juan el Bautista de Jesús? ¿Quién era Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. ¿Qué más? Este es aquel de quien yo les dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Pero si Juan el Bautista nació antes que Jesús, era una meses más grande. ¿Y cómo Jesús podía existir antes que él si él había nacido antes? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque Jesús como hombre, Cristo como hombre, tuvo un comienzo. Pero Cristo como Dios, el verbo de Dios, no tuvo comienzo. Por eso Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice el versículo 14, y aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. O sea, número 1, ¿qué dijo Juan de Jesús? Que era el Mesías. ¿Qué más dijo Juan de Jesús? Que era Dios, que era eterno, que ya existía antes que él existiera, que antes que su mamá Elizabeth quedara embarazada de él y María quedara embarazada de Jesús, Cristo ya existía. ¿Sí? Después dice, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. ¿Qué más decía? Y predicaba, ¿quién? Juan el Bautista diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Qué reconocía en Jesús? El señorío. ¿A quién él tenía que rendir culto? ¿Y a quién se adora solamente? ¿A quién los judíos entendían súper bien? A Dios. Entonces, si los jefes religiosos y toda esta gente que estaba ahí lo entendía, si nosotros llegamos a responder que el bautismo de Juan el Bautista es del cielo, viene de Dios, que lo que Juan el Bautista hacía realmente era algo bíblico, estamos en el horno. Porque tenemos que reconocer que Jesús es el Mesías, es Dios. Porque nos va a decir, ¿y entonces por qué no le creyeron? ¿Qué hacen? Oponiéndose a él. Pero, y si decimos que no, dijeron, no. Eso es imposible, porque la gente ama a Juan el Bautista. La gente cree que Juan el Bautista es profeta de Dios. Entonces nos van a linchar.
y dijeron, no sabemos. Pero no sabían, claro que sabían. ¿Qué era lo que sabían? Que la autoridad de Jesús, ¿de quién viene? ¿De quién viene? De Dios. ¿Y quién le había dado esa autoridad a Jesús? El Padre. ¿Sí? El Padre. Miren, hay otros versículos que yo anoté que podemos ver. A ver si lo tengo por acá. Bien, esa autoridad que tenía el Señor la delegó. Entonces es una de las cosas que queda clara y no quiero seguir más porque se nos va muy largo. Ahora, ellos querían que Jesús les respondiera, mi autoridad viene de Dios, porque yo soy Dios. Si Jesús respondía eso en voz alta, ¿ellos qué iban a hacer? Iban a acusarlo de qué? De blasfemar. ¿De hacerse igual a quién? A Dios. Ahora, ¿Jesús era igual a Dios? Sí. Cuando lo acusaron y lo mandaron a Pilato, ¿por qué lo mandaron a Pilato? Por decir que era igual a quién? A Dios. Ahora, no había llegado el tiempo todavía. Por lo tanto, no pudieron hacer nada con él. Ahora, qué interesante, ¿qué queda claro acá? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y que Jesús tiene toda la autoridad. Entonces, para ir terminando, quiero pensar 3 cositas. Número 1, ¿realmente Jesús tiene toda la autoridad en mi vida? ¿En tu vida? La palabra Señor también es Kyrios. El Señor, el que manda. La mayoría de las canciones que nosotros cantamos dicen la palabra Señor. ¿Sí o no? Con mayúscula. Supuestamente cada vez que yo digo Señor, ¿qué le estoy diciendo a Cristo? Le estoy reconociendo su autoridad y le estoy diciendo que Él es el que ¿qué? El que manda en mi vida. Que en mi lista de prioridades y cuando yo tomo decisiones, Él tiene ¿qué? La prioridad. Y que realmente estoy dispuesto a ¿qué? A someterme a Él. Y en cierta manera me puedo identificar con el apóstol Pablo cuando dice, yo soy doulos de Jesucristo. La palabra doulos no es un barco, sino quiere decir el esclavo más pequeñito, de más bajo rango que existía en el tiempo del Imperio Romano. Él es mi Señor y yo me someto a Él voluntariamente. No es mi tirano, no es mi dictador, es mi Señor porque Él me compró a precio de sangre. Él es mi dueño. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora yo les digo, hermanos, teóricamente esto lo sabemos. Acá estoy hablando a aquellos que somos creyentes. Y también para aquellos que hace mucho tiempo que andamos en los caminos del Señor y por su misericordia y gracia Dios nos guarda y nos tiene hoy acá. ¿Es Jesús nuestro Señor? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Desde dónde te estoy diciendo? ¿Estás siendo autoridad en tu vida? ¿Le estás haciendo caso? ¿Le estás haciendo caso? ¿O estás viviendo según lo que a ti te parece? Porque ¿saben qué? Cada uno de nosotros, antes de haber creído en Cristo, éramos hijos de Satanás. ¿Y saben lo que heredamos de Satanás? La rebeldía. La rebeldía. ¿Dónde empezó esto de dudar de la autoridad? Antes de la fundación del mundo. En el cielo, cuando Lucero se rebeló contra Dios. ¿Y ustedes saben lo que hoy en día se enseña en los centros educativos, en las universidades, en las canciones, en los libros, en la IA, en todo lado? Que estamos, cada uno es su propia autoridad. A ti nadie te puede mandar.
A ver, tú tienes que hacerte valer. Y eso muchas veces se nos pega, hermanos. Se nos pega. Y sabemos, por supuesto, ¿quién se va a parar de nosotros a decir, Jesús no es el que tiene toda la autoridad? Jesús en mi vida no tiene autoridad. No, yo con los labios, capaz que nunca reconozca que Jesús no está siendo autoridad en mi vida, pero a veces con mis acciones, con mis decisiones, tengo que reconocer que Jesús no está siendo autoridad en mi vida. Porque hay veces que me parezco a esta gente que quería que sobrepasara su postura y no querían renunciar a sus cosas. Y a veces, ¿saben qué? El Señor no está pidiendo algo y yo le digo que no. El Señor me está diciendo, quiero que hagas tal cosa. Y yo no lo hago. ¿Qué estoy haciendo ahí? Revelándome. Hay veces que el Señor permite que yo pase por ciertas situaciones y me peleo con Dios. Y discuto con Dios. Y quiero salirme de esa situación. ¿Qué estoy haciendo con Dios? Estoy peleando con la autoridad. Porque si Él es mi Señor, si Él me creó, Él puede hacer conmigo lo que quiera. Tengo que aprender ¿a qué? A someterme delante de Él. Entonces, esa es la invitación que yo les hago, ¿no? A pensar. Aquella gente que estaba allí no quiso, prefirió decir no sabemos nada, no te contestamos, antes de reconocer que Jesús es el Señor. Y ¿se acuerdan? Mateo 28, versículo 16, ¿cómo empieza después de la resurrección? Porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. La comisión, la gran comisión es una ¿qué? Una orden. ¿La estamos cumpliendo? No, Jesús es mi Señor. Jesús manda en mi vida. Jesús manda en mi vida. Vaya y predique el Evangelio. Jesús manda en mi vida. ¿Estamos predicando el Evangelio? Perdónense. Perdónense unos a otros. Yo no perdono. Tú perdóname, pero yo no te puedo perdonar. Me juego medio loco de palabra. Jesús está mandando en tu vida. El Señor te dice que perdones a tu hermano. Jesús manda en nuestra vida. ¿Está siendo Jesús autoridad en mi vida en las cosas prácticas? Filipenses. Jesús, Dios Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre toda rodilla se inclinará y reconocerá que ¿qué? Que Jesús es el Señor. Apocalipsis capítulo 5. ¿Quién es digno de abrir el rollo donde se encuentran escritos lo que tienen vida? El único digno fue Jesús, el Cordero. Porque Él es el que venció y el que tiene toda la autoridad. El que está sentado ¿dónde? En el trono. Ahora, ¿está en el trono de mi corazón? ¿Está Jesús en el trono de mi corazón? ¿En la chiquita? ¿En la chiquita? ¿En esas cosas que voy aprendiendo los viernes cuando vengo al estudio bíblico? En aquellas cosas que sé que el Señor me pide y yo no quiero. No quiero. No. Y en realidad el Señor me puede decir, como a veces le dicen los padres a los hijos, ¿quién manda? Yo. No, pero te equivocaste. Pero a veces hacemos eso. Entonces, es un buen pasaje para volvernos a hacer acuerdo de quién es el Señor de señores. Y
y preguntarnos y decirle a Dios, Señor, ¿estás siendo el que manda en mi vida? Porque me compraste a precio de sangre. ¿Sí? Entonces ayúdame a obedecerte. Y que en la práctica seas ese que tiene toda la autoridad. Amén.